Buenos días a cada hermano, a cada hermana. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes, compartiendo esta reflexión en torno a los desafíos que la sinodalidad pone para la vida religiosa. Yo pensé esta pequeña charla de hoy en la mañana en continuidad con la del día de ayer y después sigue mañana la tercera parte. Entonces, un todo, como lo decía ayer, un poco el escuchar, el discernir, y hoy vamos a poner algunos puntos para el discernimiento del camino sinodal, y mañana pensar algo para el accionar en un punto muy concreto de la vida religiosa, que es el voto de obediencia, porque creo que la sinodalidad toca profundamente a este punto, a este pilar de nuestra consagración. Entonces, apenas para tener el horizonte amplio de los 3 días. Y ayer pusimos un poco el contexto, el escenario más amplio, con un poco de recorrido histórico para entender cómo llegamos hasta aquí. O sea, es un largo proceso y los procesos eclesiales siempre son de larga duración. Los cambios en la iglesia no se dan de un día para el otro, son siempre de décadas, siglos, y hay que tener la paciencia para afrontarlos e impulsionarlos con esta visión amplia. En veces nosotros en nuestra ansiedad por cambios tenemos prisa, porque nuestra vida es corta, pero hay que mirarlo en el amplio arco de la historia. O sea, lo que estamos viviendo hoy en la iglesia es todavía el desarrollo de lo propuesto por el Vaticano II cuando se pasa de una iglesia entendida como una institución jerárquica para una iglesia entendida como pueblo de Dios. Y si es pueblo, todos son ciudadanos de este pueblo de Dios, todos somos ciudadanos por el bautismo, entonces todos tenemos el derecho y el deber de participar en todos los ámbitos de la vida eclesial. Y la sinodalidad o conciliaridad, podríamos también llamarla con esta otra palabra de concilio, es exactamente esta propuesta, un modo de ser iglesia en donde todos asumimos nuestra responsabilidad. El documento de Aparecida hizo común esta expresión discípulos misionarios, porque todos seguimos a Jesucristo y todos llevamos la buena nueva de Jesucristo adelante, en la hermandad, en la sororidad. Dentro de ese espíritu, hoy en este segundo paso de mi reflexión, quiero proponerles algunos criterios para el discernimiento de una vida religiosa sinodal en una iglesia sinodal que quiere ser un laboratorio de experiencias sinodales que traspase la vida de la iglesia y, quién sabe, llegue a toda la sociedad. Como vimos ayer en la tarde en el panel, no es solo en la iglesia que vivimos estas tensiones, nuestras sociedades también viven estas tensiones que afectan directamente a toda la iglesia. Apenas para compartirles, no sé si llegó la noticia a Colombia, pero ayer, anteayer y hoy estamos viviendo aquí en Brasil una tensión muy fuerte porque en el día 12 de octubre, que es la fiesta de la Virgen de Aparecida, el obispo del santuario de Aparecida hizo en su homilía de la mañana a las 9 en la misa principal de la fiesta de la Virgen de Aparecida, un llamado para desarmar a la sociedad. Y esto le cayó mal a muchos que quieren una sociedad en permanente conflicto. Y ya vinieron las reacciones y un diputado de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo hizo un pronunciamiento muy fuerte en contra del Papa Francisco, en contra de los obispos de la Iglesia, la CNBB, y en contra de don Orlando, que es el obispo de Aparecida. Y entonces empezaron las manifestaciones, las notas, y estamos viviendo esta tensión dentro de la iglesia y en la relación de la iglesia con la sociedad. Entonces, en estos tiempos hay que discernir.
Hay que poner algunos puntos de referencia que nos ayuden a vivir en medio a estas tensiones, en medio a estas dificultades y no perder el rumbo. Porque cuando entramos en un conflicto sin principios, podemos hacernos iguales a aquellos a quien queremos combatir. Tenemos que tener principios, tenemos que tener orientaciones para poder vivir estos momentos y no perder de vista el gran proyecto del reino de Dios y de una iglesia que sea señal e instrumento de este reino de Dios. Yo hice un pequeño recorrido y elenqué, hice una pequeña lista de algunos principios que tal vez puedan orientarnos en este camino sinodal y los quiero compartir con ustedes. Yo envié al hermano Héctor una presentación, no sé si ya está disponible para que nos ayude a seguir el rumbo de la reflexión. Ya la comparto. Ya, ok. No es lo más importante, pero nos ayuda. Porque en veces los dibujos y nos ayudan a pensar también. Entonces son 12 principios que yo creo son importantes. Yo los busqué en algunos textos del Papa Francisco y en otros textos que también son importantes. Entonces voy siempre diciendo de dónde los saqué, para que después cada una, si quiere, puede ir allá y profundizar un poquito más. El primer criterio que podemos poner es lo que el Papa Francisco presenta en la Evangelii Gaudium, cuando habla del bien común y la paz social. Nosotros podemos tomar estos 4 principios y aplicarlos a la sinodalidad. Y el primer es ese: el tiempo es superior al espacio. Yo puse ahí este dibujo de un reloj de arena. Hoy día ya no se utilizan relojes de arena. Ellos apenas son símbolos del tiempo lento. Porque nosotros vivimos en una cultura de la aceleración del tiempo. Estamos tan acostumbrados con la velocidad extrema que ni nos damos cuenta de que en veces queremos vivir en lo que algunos llaman el eterno tiempo presente. O sea, perdimos la misma noción de tiempo. No tenemos más pasado ni futuro. Queremos resolverlo todo ahora, de inmediato. Cuando la computadora o el teléfono móvil dilata 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos para abrir, ya creemos que está muy lento, que tenemos que buscar algo más rápido. Pero es importante recuperar la dimensión del tiempo. Y no el tiempo corto apenas, el tiempo largo, el tiempo, como decía antes, de décadas, de siglos, el tiempo histórico. Sin obsesiones por resultados inmediatos. En veces queremos que todo se resuelva ya, inmediatamente. ¿Por qué? Esta noción de un tiempo largo, de un tiempo lento, ella nos ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas. O entonces cuando tenemos que cambiar los planes, cambios que no son impuestos por la misma dinámica de la realidad. O sea, ni siempre las cosas marchan como nosotros deseamos. Tenemos que detenernos, cambiar de rumbo, iniciar todo otra vez. O sea, hay que asumir lo que el Papa Francisco llama la tensión entre plenitud y límite. Nosotros queremos todos, pero tenerlo todo ni siempre es posible. Casi siempre es imposible tenerlo todo. Tenemos que tener paciencia y darle tiempo al tiempo, aprendiendo a lidiar, a trabajar con los límites que tenemos. En la búsqueda de un otro tipo de iglesia, de un otro modo de ser iglesia,
esta paciencia con el tiempo también tiene que estar presente y implica en privilegiar los procesos por encima de los espacios. Sabemos que en veces el poder es visto como una cosa de la cual nos podemos apropiar. El poder no es una cosa, el poder es una relación. Más que ocupar espacios de poder, lo importante es que aprendamos a desarrollar procesos. Iniciar procesos es más importante que poseer espacios. El tiempo rige los espacios, dice el Papa, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la iglesia e involucran a otras personas y grupos que las desarrollan, hasta que fructifiquen en importantes cambios eclesiales. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad. Una interrogación que el Papa nos hace. Él habla de los conflictos sociales, pero podemos ponernos esta interrogación también para estas tensiones que nacen en esta tentativa de transformar la iglesia, toda ella, en iglesia sinodal. Se pregunta el Papa, a veces me pregunto quiénes son los que en la iglesia se preocupan realmente por generar procesos que construyan el pueblo de Dios, pero más que por obtener resultados inmediatos que producen resultado fácil, rápido e efímero, pero no construyen la plena eclesialidad. Ayer, en la conversación final, una hermana llamaba la atención sobre el riesgo de que queramos cambios en la iglesia, en el gobierno de la iglesia, y no somos capaces de hacer pequeños cambios en el modo de ejercer el poder dentro de nuestras mismas comunidades. O sea, generar procesos implica en tener la paciencia de empezar por lo pequeño, por lo próximo, por lo cotidiano. Y ahí crear una cultura sinodal, un modo de ser sinodal que sea la semilla de un otro modo de ser iglesia. Este criterio, dice el Papa, es muy propio de la evangelización, pero requiere tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo. En veces queremos lo imposible y el camino corto. El tiempo hay que vivir, convivir y vivir en él. Y preocuparse más en desarrollar procesos que a ocupar espacios. El texto que ahí está y puede quedar después para una reflexión de cada uno, de cada una, es el texto de Mateo 13, 24, 30, de la parábola del reino que es comparado al hombre que siembra trigo en el día y en la noche viene el enemigo y siembra la cizaña. Y los trabajadores le preguntan si deben arrancar la cizaña y el sembrador le dice no, porque si arrancamos ahora la hierba mala, es posible que junto arranquemos también el trigo. Hay que darle tiempo al tiempo para que los procesos amadurezcan y ahí podamos hacer la cosecha. Vamos para el segundo. El segundo principio de los posibles senderos de sinodalidad puesto por el Papa es este que dice que la unidad prevalece sobre el conflicto. El texto que nos inspira es el texto de las bienaventuranzas de Mateo 5, 9. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Vivimos hoy en una situación eclesial muy conflictiva. Ya decíamos, hacíamos referencia ayer, que tal vez nunca desde el siglo XVI
la iglesia vive una tensión interna tan grande. Algunos hablan en cisma, y si todavía no aconteció un cisma de derecho, de hecho el cisma ya está presente cuando vemos gente que no reconoce la autoridad eclesial del Papa Francisco y lo llaman de hereje y de otras cosas todavía peores. O sea, hay una división profunda en la iglesia entre los que intentan seguir adelante en el rumbo señalado por el Concilio Vaticano II, de una iglesia presente en el mundo y servidora de los más débiles, y aquellos que piensan la iglesia como una institución de poder que debe estar caminando junto con los poderosos de este mundo. Y este conflicto es real, pero no podemos vivir el conflicto por el conflicto. Debemos buscar la unidad en la iglesia y esta unidad se construye con el horizonte de la paz. Pero hay una cosa que el Papa Francisco nos llama la atención en la Evangelii Gaudium 226. El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. El conflicto tiene que ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. ¿Y cuántos hay en la iglesia que solo saben ver enemigos dentro de la misma iglesia? Es muy peligroso atraparse en la lógica del enemigo, de la enemistad. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la iglesia. Y esto es un peligro porque Dios es uno solo y la iglesia es una sola. Pero hay tres formas de posicionarse ante los conflictos que tienen que ser asumidos. Tres maneras distintas de hacer faz a los conflictos. La primera es hacer como Poncio Pilatos, lavarse las manos. Algunos simplemente miran los conflictos y siguen adelante como si nada pasara. Se lavan las manos para poder continuar con su vida tranquila porque gozan de un lugar de privilegio dentro de la iglesia. Otros hacen el camino opuesto. Entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros del conflicto. Pierden el horizonte de la unidad. Proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la unidad se vuelve imposible. Son las personas que en la iglesia son un verdadero veneno. Están siempre moviendo conflictos y separando la iglesia cada vez más. Pero hay una tercera forma de vivir los conflictos, que es la más adecuada. Es aceptar, sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. ¿Cómo se hace esto? Un secreto que todos tenemos que aprender. La comunión, aprender a vivir en la comunión de las diferencias. ¿Y por qué eso es importante y decisivo? Porque la comunión en la iglesia no significa la anulación de las diferencias. La iglesia es una en la pluralidad de manifestaciones, porque nuestro Dios, que es uno, también es trino. Si en Dios la unidad convive con la diversidad, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo en la iglesia? Pero para esto hay que tener la capacidad de soportar las diferencias. En la Gaudete Exultate, el Papa Francisco tiene una tira de palabras muy interesante. Él dice que para vivir la unidad hay que tener la capacidad de aguante, paciencia y mansedumbre. En una iglesia en conflicto, en una iglesia de tensiones, hay que tener la capacidad de vivir el aguante, la paciencia y la mansedumbre.
Y él la define así, es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. De esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La firmeza interior, que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade la vida eclesial, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre de corazón. Quien tiene el corazón pacífico, en paz con Dios y consigo y con los otros, no se deja arrastrar por la violencia, por las agresiones y por las enemistades que pueden surgir dentro de la propia vida eclesial. Es capaz de soportarlas, de aguantar en la paciencia y la mansedumbre y así ser capaz de hacer el paso no para abajo ni para el lado, sino para arriba, para la construcción de la comunión en las diferencias. Vamos para el tercer paso, el tercer principio, que también es de la Evangelii Gaudium, y es un principio que está en la raíz de la experiencia cristiana. Dice el Papa, la realidad es más importante que la idea. El texto que nos inspira es de la primera carta de Juan. Cuando Juan en la carta dice, en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. San Juan en la primera carta está dialogando con los gnósticos que dicen que el verbo de Dios no se hizo carne. Y Juan pone como principio de discernimiento de la verdadera fe cristiana exactamente la afirmación de que el verbo de Dios se encarnó en la realidad humana. O sea, es el principio de la encarnación. Y el dibujo ahí, yo puse este dibujo para decir, tenemos que encarar la propuesta de la sinodalidad con los pies en la tierra, con los pies en el suelo, porque nosotros muchas veces peleamos mucho por ideas. Tenemos muchas ideas claras, perfectas, bien construidas, y nos olvidamos de la realidad de la gente, de la realidad de la iglesia. Hay que encarnarse en la vida de la iglesia, encarnarse en la vida de la gente para poder, de hecho, construir un proceso que responda a lo que la iglesia y la gente necesita y que no quedemos apenas en ideas bonitas, pero que no dicen nada para las personas. Porque las ideas también pueden ser una forma de ocultar la realidad. Nosotros costumamos a llamar a esta ocultación, ocultamiento de la realidad con el nombre de ideología. ¿Qué es una ideología en su sentido negativo? Cuando se tiene una idea que pretende sustituir la realidad. En veces, dentro de la iglesia, también tenemos esto. Peleamos por ideas, pero es que olvidamos la vida concreta de la gente. ¿Para qué sirven las ideas? Dice el Papa Francisco. Las elaboraciones conceptuales, ellas son buenas en la medida en que sirven para captar, comprender y conducir la realidad. Pero cuando la idea es desconectada de la realidad, ella crea lo que él llama idealismos, nominalismos ineficaces que, al fin y al cabo, clasifiquen o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento.
hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad. Y eso es muy peligroso cuando nuestras ideas intentan manipular la realidad e intentan manipular a la gente y intentan manipular a los hermanos y hermanas en la iglesia. Tenemos que estar con los pies bien puestos en el suelo de la vida y que nuestras palabras se hagan carne, así como el verbo de Dios se hizo carne. Con esto sí podemos ayudar en la construcción de una iglesia verdaderamente sinodal. Vamos para el cuarto punto, el cuarto principio que nos puede iluminar, que también es tomado de la Evangelii Gaudium. El principio de que el todo es superior a la suma de las partes. El texto bíblico que ahí está es muy conocido, es del Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando en su oración Jesús le pide al Padre para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Y esta imagen que ahí yo puse al fondo es una imagen bien conocida del vuelo de los patos, de los gansos, de esas aves que vuelan en formación de V, para que la fuerza del vuelo de cada una ayude a las otras a volar con menos esfuerzo, porque si cada uno vuela solo, tiene que hacer mucho más esfuerzo do que si vuelan en esta formación. La fuerza de todas las aves juntas es mayor, es más grande que la fuerza individual de cada una de las aves. Es esta idea que viene también de la filosofía africana del Ubuntu, que dice que yo soy porque nosotros somos. Nosotros solo somos cuando estamos junto con la comunidad. Y la comunidad es más grande que la suma de las individualidades. Y eso es muy importante pensarlo, porque es el corazón de la sinodalidad. Darnos cuenta de que juntos somos más do que si estamos aislados individualmente. O sea, no somos masa, somos pueblo. Y ahí hay una diferencia muy grande. El concilio nos dijo que somos una multitud, una masa de gente. El concilio dijo que somos pueblo, que caminamos juntos y unimos nuestras fuerzas en el objetivo común, que es el reino de Dios. Y aquí hay que evitar caer siempre en dos extremos. Cuando pensamos pueblo de Dios, pensamos iglesia, pensamos sinodalidad. De un lado, pensar abstractamente esta realidad del pueblo de Dios. Pensarnos en un universalismo abstracto y globalizante, como miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Es aquellos que siempre están mirando la iglesia, pero no miran las personas concretas que hacen parte de la iglesia. El otro extremo es el de encerrarse en su pequeño grupo. El Papa dice que el otro extremo es aquellos que convierten a la iglesia en un museo folclórico de ermitaños, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Si por un lado hay el error de caer en un universalismo abstracto, el otro peligro es crear dentro de la iglesia pequeñas sectas, o sea, grupos que se creen los mejores y que desprecian los otros modos de ser católicos. Este tipo de católico sectario
está muy de moda hoy. En todo lugar encontramos aquellos pequeños grupos que creen que solo ellos tienen la verdadera y última palabra sobre lo que es ser iglesia. Y caen muchas veces en actitudes fundamentalistas que confunden su pequeño mundo con todo el cristianismo. Y eso es muy peligroso. Dice el Papa Francisco, el todo es más que las partes y también es más que la mera suma de las partes. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que esteriliza. Y aquí podríamos juntar esta afirmación de que el todo es superior a la suma de las partes, con otra afirmación muy presente en la Laudato Si, que es que todo está interconectado, todo está interligado, y que tocando y moviendo una parte, un miembro del pueblo de Dios, estamos tocando y moviendo a todo el pueblo de Dios. Dice la eclesiología que en cada iglesia particular está la iglesia universal y que la iglesia universal está presente en cada iglesia particular. Y así podríamos decir que en cada católico, en cada cristiano está presente toda la iglesia y que toda la iglesia está presente en cada uno de los bautizados y bautizadas. Pensámonos en esta interacción, en esta interconexión, es importante para no perder de vista ni el factor local, particular, individual, y ni la universalidad. Tener el horizonte más amplio con los pies en el punto concreto a donde estamos insertos. El todo es superior a la suma de las partes. Vamos para el quinto punto. Y este quinto punto de los cuatro que vienen, los cuatro que vienen enseguida, yo los busqué en un documento que es casi desconocido de la mayoría de los católicos. Es un documento de 2018 de la Comisión Teológica Internacional sobre la Sinodalidad. Está disponible en el sitio del Vaticano. Todos pueden accesarlo, bajarlo y leerlo porque es sumamente interesante. 2018, la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, se llama el documento. La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Y ahí hay 4 puntitos muy importantes que podemos tener en cuenta cuando pensamos en la sinodalidad como un reto para todos nosotros. El primero, el quinto de nuestra relación, es el que ahí está. Yo hice un pequeño juego de palabras. La comunión y comunicación de la fe. O sea, como decíamos antes, tenemos que pensarnos siempre en iglesia. Solo tiene fuerza, tiene coraje, tiene disponibilidad para seguir en el sendero sinodal aquellos que hacen la experiencia efectiva de vivir en una comunidad de fe y de comunicar esta experiencia.
Todos se acuerdan cuántas veces el Papa Francisco repitió la expresión de que la Iglesia no es una ONG. Varias veces él lo dijo, tanto por escrito como en sus palabras. La Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es una sociedad, la Iglesia no es una asociación. Ahora en la apertura del sínodo, él dijo que la Iglesia no es una democracia. La Iglesia es mucho más que una democracia. La Iglesia es una comunión en la fe que quiere comunicar la fe. Si perdemos de vista esta dimensión fundamental, nos será difícil hacer face a los grandes retos que nos pone la necesidad de la conversión sinodal. La conversión sinodal solo es posible para aquellos que se sienten interpelados por el modo de ser y de hacer de Dios. Por eso yo puse ahí esta cita del Apocalipsis 2:29, cuando Juan en el Apocalipsis les dice a las comunidades que hay que escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Para hacer un camino sinodal, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que el Espíritu de Dios está a decirnos hoy. La primera palabra en un camino sinodal no es la nuestra. La primera palabra es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los retos que Dios nos pone hoy en nuestra realidad? Si tomamos el libro del Apocalipsis, es muy interesante porque a cada comunidad el Espíritu tiene una palabra especial. Tenemos que ponernos en esta misma disposición de escuchar lo que el Espíritu tiene a decir hoy a nuestra iglesia. Y escuchando el Espíritu, entrar en esta lógica dialogal y entrenarnos en la capacidad de hablar y de escuchar, de dialogar, de comunicar la fe. Porque la comunicación, ella implica en dos actos. Comunicar no es solo decir. Comunicar es primero y antes que el decir, el saber escuchar. Escuchar y hablar, porque si solo escuchamos, también no comunicamos. Ponernos en esa disposición dialogal con Dios, con el Espíritu de Dios, y ponernos en disposición dialogal con los hermanos. O sea, comungar con Dios, comungar con los hermanos, comunicar con Dios, comunicar con los hermanos. ¿Y cuál es el modo como podemos operar esta comunicación con los hermanos? Ahí viene el sexto punto, por favor, que es el discernimiento comunitario. Esta actitud que yo puse como texto inspirador de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, es un texto bastante conocido por todos nosotros. Cuando Pablo le dice a la comunidad de Corinto en que cada uno quiere hacer la cosa como él piensa. El problema de la comunidad de Corinto son los diferentes partidos que no logran dialogar entre sí. Cada uno piensa y quiere tener la verdadera inspiración de Dios e imponerla sobre los otros. Y Pablo dice a la comunidad de Corinto, la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para el bien de todos. ¿Qué es el discernimiento comunitario? Es cuando todos nos ponemos en la rueda, en el concilio. Concilio es rueda de conversación, y cada uno es capaz de compartir lo que siente que el Espíritu de Dios le dice para el bien de la comunidad, y escuchar los que los otros también se sienten inspirados a decir, y juntos buscar lo que Dios en verdad quiere. Es una actitud difícil,
porque nosotros estamos acostumbrados a de inmediato votar. No, tenemos que aprender con nuestros pueblos autóctones a tener la paciencia de la escucha común, ponernos a escuchar juntos y dejar que Dios nos ilumine en el discernimiento comunitario. Porque hay un principio del discernimiento comunitario que tendríamos que resgatar y en veces nos es difícil resgatar, que es que en la iglesia es mejor equivocarse junto con los otros que tener la verdad solo, que querer ser el único detentor de la verdad. Es mejor equivocarse junto con los otros do que acertar solo. Y para esto, claro, siempre hay que estar muy atento a los signos de los tiempos. Pero volveremos a esto adelante, porque para el discernimiento comunitario, para que el discernimiento comunitario sea posible, es necesario un otro principio muy importante que es el séptimo. Yo pido que lo ponga ahí adelante, el séptimo principio, que es la humildad. Es imposible discernir comunitariamente cuando no tenemos la capacidad de vivir la humildad, de reconocer que la verdad puede estar con los otros. El texto que ahí puede inspirarnos es el texto de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2. También es un texto muy conocido, en donde Pablo canta junto con la comunidad de Filipos el himno de la kenosis, el himno del Hijo de Dios, que no quedó en su condición divina, pero asumió la condición humana, y no una condición humana cualquiera, pero la condición de serviente de todos. El Hijo que se hizo obediente a la voluntad de Dios y se hizo servidor de toda la humanidad. En la carta a los Filipenses, Pablo ilustra el significado y la dinámica en relación con la vida de comunión, como tener el mismo sentir, el mismo amor, siendo una sola alma y pensando lo mismo. Y él tiene, Pablo, en cuenta las dos tentaciones que socavan las bases de la vida de la comunidad. La primera, el espíritu de partido, es el problema de la comunidad de Corinto. Y la otra, la vanagloria. Se debe tener, en cambio, la actitud de humildad, siempre considerando a los demás como superiores a sí mismo, sea poniendo en primer lugar el bien y los intereses comunes. Es eso que nos propone Pablo cuando le dice a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Filipos: tengan en ustedes los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren ser el primero, sean el último y el servidor de todos. O entonces, lo que Pablo le dice, o lo que Jesús le dice a Pedro en la última cena descrita en el Evangelio de Juan: si quieres tener parte conmigo, deja que yo te lave los pies y después póngase a lavar los pies de los demás. Solo cuando tenemos esta capacidad de vivir la verdadera humildad, de ponernos como los últimos y los servidores de todos, es que podemos ayudar a la comunidad a vivir en la sinodalidad. Todos se acuerdan cuando el Papa Francisco estuvo en Aparecida y hablando a los obispos del CELAM, dijo aquella expresión que se tornó viral, como acostumbra la gente decir hoy. Le dijo a los obispos que tenían que dejar de tener la mentalidad de príncipes o la psicología de príncipes.
Fue una expresión muy fuerte de que el Papa le pidiera a los obispos que dejen de tener la psicología de príncipes. Pero tenemos que pensarlo no solo como algo para los obispos, tenemos que pensarlo también para nosotros, porque nosotros muchas veces, sea en la iglesia, sea en la comunidad religiosa, podemos estar contagiados, contaminados por la psicología de príncipes, de querer estar siempre en el primer lugar, en una posición de mando y que los otros nos sirvan. Es muy triste cuando un religioso o una religiosa, durante toda su vida, desde la primera profesión solemne hasta su muerte, siempre fue superior. Y cuando deja de ser superior, se queda enfermo o deja la vida religiosa. ¿Por qué pasa esto? Porque no cultivamos la humildad, el hábito de ponernos por tierra, como lo hacemos en el día de la profesión, por lo menos nosotros, los capuchinos, en el día de la profesión, nos ponemos por tierra para decir, somos los últimos y servidores de todos. Y esto es condición para que podamos vivir la sinodalidad, sea en la iglesia, sea en la vida religiosa. Vamos para el octavo punto después de la humildad. Siempre de este documento de la Pontificia, de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, este punto que yo puse ahí es la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu. Es una afirmación que también está muy presente en el documento final del Sínodo para la Amazonía y en la querida Amazonia, la Amazonía del Papa Francisco. Podríamos buscarlo allá también. Pero yo lo tomé aquí de este documento de la Comisión Teológica Internacional y puse esta imagen, no sé si esta imagen circuló ahí por Colombia, pero aquí en Brasil, en los medios de comunicación, fue muy visualizada. Esta imagen es de un grupo de inmigrantes haitianos cruzando el río para pasar de México a Estados Unidos. Yo puse esta imagen porque ella refleja una de las realidades más duras de nuestro continente, que es la realidad de los miles y miles de migrantes. Todos los días vemos en la televisión, en internet, los reportajes de la gente que cruza toda América Latina para intentar entrar en Estados Unidos, pasando por los caminos más duros, más difíciles, como ahí en Colombia, el tapón de Darién, para pasar de Colombia a Panamá y de ahí subir hasta los Estados Unidos. Entonces llego a la frontera, al muro de la vergüenza que separa Estados Unidos de México. Hay historias increíbles como algunos haitianos que salieron de Haití, vivían aquí en Porto Alegre y salieron de aquí, fueron a México, entraron a Estados Unidos y fueron deportados a Haití. Y sus hijos son brasileños. Si uno empieza a pensar lo que significa este periplo de una familia de Haití al sur de Brasil, a Chile, a México y de ahí a Estados Unidos para ser deportado otra vez a Haití junto con sus hijos brasileños. Entonces, esta realidad de la migración, pero habría tantas otras, como las víctimas del narcotráfico, las víctimas de la trata de personas, la destrucción de la Amazonía y de otros biomas, el hambre que vuelve a asolar nuestro continente, los millones de muertos por la pandemia de la COVID-19. O sea, cuántos gemidos del espíritu brotan de nuestro continente. Si queremos vivir la verdadera sinodalidad, dice el documento de la Comisión Teológica Internacional, no podemos quedarnos encerrados en las problemáticas internas de la iglesia. Tenemos que escuchar el espíritu que gime y clama para allá,
del horizonte eclesial. En veces estamos tan preocupados con la iglesia que nos olvidamos para qué sirve la iglesia. La iglesia es señal, pero también es instrumento. La iglesia es señal e instrumento del reino de Dios. Una iglesia tiene que ser sinodal no solamente a su interno, pero ser capaz de caminar junto con todos que están a camino en este mundo en busca de una vida digna para toda la humanidad. Si no somos capaces de esto, es muy difícil que podamos, de hecho, construir una sinodalidad. En el documento pone algunos puntos que es muy importante, yo creo muy importante tenerlos presentes cuando hablamos de escuchar los gemidos del Espíritu, porque se interroga así, ¿cómo escuchar los gemidos del Espíritu? Primero, en la oración. Ponernos delante de Dios y dejar que Él nos hable. La meditación, la reflexión. Junto con la oración hay una otra actitud muy importante y que en veces es muy olvidada. El estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu. Porque en veces vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, pero no comprendemos cuáles son las causas y por qué esto acontece. ¿Por qué hay migrantes? ¿Por qué hay gente que está saliendo de su tierra en busca de otro lugar para vivir? ¿Por qué se está destruyendo la Amazonía? ¿Por qué hay hambre en nuestro continente? ¿Por qué la gente se muere de la COVID? No es por acaso, no es un accidente. Hay causas. Y para entender cómo funciona la realidad, hay que estudiar. Tercer modo de escuchar, o tercer instrumento para escuchar los gemidos del Espíritu. El diálogo sincero, sereno y objetivo con los hermanos y las hermanas. Hay que platicar, escuchar, hablar con los otros, tentar comprendernos los unos a los otros. Cuarto, el intercambio de los dones y en la convergencia de todas las energías en vista de la edificación del cuerpo de Cristo y del anuncio del Evangelio. Si nos quedamos cada uno actuando solos, no vamos a tener fuerza. Hay que poner juntos los dones que recibimos de Dios. Y quinto, libertándonos de las amarras que nos impiden de seguir adelante con libertad. En veces no hacemos nada para caminar junto con los que sufren, porque estamos presos a aquellos que hacen sufrir. Si queremos ser libres, nos enseña San Francisco de Asís, tenemos que ser pobres. La pobreza es la condición para la libertad. Tenemos que libertarnos de las amarras que nos encadenan a aquellos que causan los sufrimientos a la gente. Vamos para el noveno porque el tiempo ya se nos está yendo. Y el noveno viene en consecuencia del octavo. Y yo lo tomé de la Fratelli Tutti. Y es muy desafiador. Para hacer un camino sinodal, para vivir en una iglesia, una vida religiosa sinodal, así como para vivir en una sociedad de hermanos y hermanas, como propone el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, hay que tener el coraje de recomenzar desde la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es muy peligroso cuando en una sociedad, cuando en la iglesia, cuando en la vida religiosa nos quedamos, nos encerramos en un mundo de mentiras. ¿Qué impide la sinodalidad en la iglesia? ¿Qué impide la sinodalidad en la vida religiosa? Hay que decirlo, hay que darle nombres. Ayer en la conversación de la tarde se hablaba de la Comisión de la Verdad que se instauró en Colombia para intentar decir la verdad sobre lo que pasó en el conflicto en las últimas décadas. Y hizo un gran trabajo, así como hizo un gran trabajo la Comisión de la Verdad en África del Sur, en Argentina,
en Honduras, que le costó la vida al obispo, y en otros países a donde se buscó no la venganza, no poner la culpa sobre este o sobre aquello, pero decir lo que está pasando. En la iglesia también tenemos que decir por qué la sinodalidad ni siempre es querida por todos. Hay que llamar a los demonios por su nombre para poder expulsarlos. Y hay demonios muy fuertes que impiden la vida sinodal. Solo para decir, no podemos ocultar, poner bajo el tapiz que la misoginia es muy fuerte en la Iglesia Católica, que el machismo es muy presente en la vida eclesial, que la homofobia es una realidad en todos los rincones de la Iglesia. Y esto impide que todos nos sintamos y vivamos como hermanos y hermanas. La verdad tiene que ser dicha, duela a quien duela. Y solo con la verdad podremos caminar libres para construir nuevas relaciones. No es para crear un sentimiento de venganza, pero para que podamos saber quién está a nuestro lado. Y que el perdón lo hacemos en el sacramento de la confesión. Para que podamos alcanzar el perdón, tenemos que decir nuestros pecados. Delante de tantos abusos que mutilan y sangran, dividen el cuerpo eclesial, la verdad tiene que ser dicha para que las víctimas puedan respirar y los victimarios sean sanados y su perversidad sea superada. Repito, delante de tantos abusos que mutilan, que sangran, que dividen el cuerpo eclesial, la verdad tiene que ser dicha para que las víctimas puedan respirar y los victimarios sean sanados de su perversidad. Es preciso, es necesario, es urgente que en la Iglesia superemos la cultura de las sombras. Y como decía el Papa Francisco en La Misericordia Vultus, la verdad y la justicia tienen que caminar juntas. Sin verdad y sin justicia no hay reconciliación ni perdón. La verdad es compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas, verdad, justicia y misericordia, son esenciales para construir la paz eclesial tan deseada. Y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Vamos para la 10ª, que es muy interesante y a mí me llamó mucho la atención por su plasticidad. Este principio que nos pone el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, cuando él dice que para construir la paz y la hermandad es necesario la arquitectura y la artesanía de la paz. Yo puse como frase inspiradora la primera carta de Pedro, cuando usa la imagen del templo, que es la iglesia, que es compuesto por cada una de las piedras. O sea, hay que estar atento al conjunto, pero hay que estar atento a cada uno de los componentes del conjunto. En esta afirmación, el Papa juega un poco con la imagen del arquitecto, la práctica del artesano. El arquitecto hace grandes planes, grandes proyectos, los dibujos son perfectos, justos, no queda nada para atrás. Pero ¿quién concreta, realiza, construye, pone en práctica estos proyectos tan bonitos? Son los artesanos, son los albañiles, son los carpinteros.
es la gente que trabaja cada uno de los materiales que componen la gran construcción. Nosotros estamos hablando de un evento sinodal universal, católico, que envuelve toda la iglesia. Estamos hablando de una asamblea eclesial latinoamericana, o sea, y caribeña. La iglesia desde México hasta la Patagonia y las islas del Caribe. Estamos pensando en una arquitectura que esperamos se construya de un nuevo modo de gobernar a la iglesia, en nivel universal, en nivel continental, en cada país, en cada diócesis, pero esto tiene que ser construido en cada una de nuestras pequeñas comunidades. Es el trabajo artesanal de las relaciones cotidianas que construye el gran edificio de la sinodalidad. Si es importante tener arquitectos que dibujen el gran plan de la ciudad, es importante también que cada uno de los pequeños detalles de esta gran construcción entre en el dibujo de la sinodalidad, que la sinodalidad traspase todos los niveles de la vida eclesial, desde la más pequeña comunidad en el rincón más alejado de nuestros países hasta las estructuras más universales de la iglesia. Y un detalle preocupante es que ya hace varios años que el Papa Francisco intenta reformar la curia romana, pero es una reforma aliada a cada año, a cada mes. Ojalá un día lleguemos a esto, pero tenemos que tener también la preocupación para reformar el modo de convivir en cada una de nuestras pequeñas comunidades. Vamos para el punto 11, que es muy importante y que también es puesto por el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, que la sinodalidad, así como la paz y la armonía social, ella de facto podrá ser proclamada como realizada cuando llegue hasta los últimos en la iglesia. Y ahí yo tomo la frase de Mateo 11:25, cuando Jesús alaba a Dios porque Dios reveló sus cosas no a los sabios y entendidos, pero a los pequeños, a los más pequeños. Y la palabra usada por Mateo es a los niños, porque los niños eran el símbolo de aquellos que no tenían ningún valor en la sociedad judía. Y Jesús los pone como aquellos que deben estar en el centro de la preocupación de la iglesia. Y aquí, en la apertura del sínodo, el Papa fue muy insistente cuando dijo que el sínodo debe llegar a todos, que la participación sinodal tiene que extenderse a todos los grupos marginados en la iglesia. Y cuando hablamos grupos marginados en la iglesia, hay que pensar no en grupos numéricamente minoritarios, sino en los grupos eclesialmente minoritarios. Las mujeres, los laicos, los indígenas, los afrodescendientes, los jóvenes, las parejas en segunda unión, los divorciados, los grupos LGBT y otros tantos grupos que viven a la orilla de la iglesia o son empujados en veces hasta para afuera de la iglesia. Ellos deben ser escuchados en un proceso sinodal. Si no le damos voz, si no creamos posibilidad para que estos grupos que son considerados los últimos en la iglesia puedan de hecho manifestarse, no estamos completando el proceso sinodal. En el documento final en la querida Amazonía, el Papa Francisco tiene una frase muy interesante.
En el texto, él está se refiriendo a los pueblos originarios del continente, pero podemos utilizar la misma frase pensando en todos los grupos marginales y marginalizados en la iglesia. El Papa dice así: ellos no son un interlocutor cualquiera a quien hay que convencer, ni siquiera son uno más sentado en una mesa de pares. Ellos son los principales interlocutores, de los cuales ante todo tenemos que aprender, a quienes tenemos que escuchar por un deber de justicia y a quienes debemos pedir permiso para poder presentar nuestras propuestas. Si no somos capaces de escuchar los últimos de la iglesia, no hacemos ningún paso, ningún proceso y no tendremos ningún resultado sinodal. Por fin, la 12ª inspiración que nos puede ayudar, y ahí no la tomo de un texto del Papa Francisco, un texto eclesial, pero la tomo de un pedagogo brasileño que tal vez sea conocido de muchos de ustedes, Paulo Freire. Esta semana pasada conmemoramos los 100 años de su nacimiento. Él, que fue un católico, un cristiano comprometido con su pueblo, con la iglesia, y que es todavía una referencia cuando hablamos en educación. Y en uno de sus últimos textos, él cuñó estas frases que yo puse ahí sobre la esperanza, y él dijo que no tenemos que pensar apenas en esperanza, tenemos que esperanzar. Él transformó el sustantivo en verbo, porque esperanza no es algo estático, esperanza es algo dinámico, es moverse. Y él dice, hay que tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar. Porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Esperar es una cosa, esperanzar es otra. La esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es ir detrás, esperanzar es construir, esperanzar es no rendirse nunca. Esperanzar es seguir adelante, esperanzar es juntarse a los demás para juntos hacerlo de un modo diferente. Yo creo que esta frase de este poema de Paulo Freire es muy inspirador para nosotros en este tiempo de sinodalidad. Yo intenté, pero no lo logré, transformar el sustantivo sinodalidad en un verbo. Tal vez se pudiera decir sinodalizar. Creo que se puede decir sinodalizar, o sea, hacer camino, levantarse, ir detrás, construir, no rendirse nunca, seguir adelante, juntarse a los demás para juntos hacerlo de un modo diferente. Yo creo que eso es muy inspirador para nosotros en esta dinámica que nos invita el Papa Francisco, que es una dinámica eclesial, pero que sí es muy provocadora para nosotros en la vida religiosa y puede inspirarnos a hacer lo que el Concilio Vaticano pide a la vida religiosa consagrada, hacer una señal profética en la iglesia y en la sociedad de un nuevo modo de relaciones, en ser una comunidad de hermanos y hermanas donde todos se ponen en la misma rueda y juntos caminan en dirección al reino de Dios. Entonces, estos 12 puntos que yo quería compartir con ustedes pueden quedarnos como una inspiración, como puntos de referencia para que juntos podamos meditar, rezar y profundizar en este camino de sinodalidad.
Era esto por hoy. Mañana seguimos con otra pequeña conversación. Y ahora un tiempito para si alguien tiene algo a comentar sobre todo esto.